Buenas, ¿cómo andan? Se ve borroso es con S. De mi lado parece estar bien. Díganme ustedes, si todos lo ven mal, salgo y vuelvo a entrar a la llamada que ayuda. Esto, Agustín, esto es matemática discreta 2. De esto vamos a hablar ahora. No, igual, cuidado, esto es un tipo de grupo del que vamos a hablar ahora nomás. Que tiene esta forma. Esto se llama un diedral. A eso le falta una L, que no sé si es una coma borrada. Es un diedral. Este, que nada, es. Bueno, en la definición ya la vamos a ver después. Simetrías y rotaciones de un polígono n regular, que lo mantienen igual. Lo vamos a ver después. Si se fijan, es en la parte 4. El final del 4 habla de D, que es el diedral, y S, el grupo de permutaciones. Vamos a hablar un poco de qué es eso exactamente. Bueno, un poco en realidad no es muy complicado. Lo que les voy a mostrar es cómo se opera el grupo de permutaciones y cómo se opera el diedral también. Para así lo pueden hacer, porque claro, son grupos y bueno, como todos los grupos tienen operaciones definidas. Y bueno, vamos a ver bien qué son las operaciones esas y también qué es exactamente el diedral, pero bueno, eso es la parte del 4. ¿Habíamos visto el 3A con ustedes o no habíamos llegado? ¿Habíamos visto el del neutro? Bien. Bien, 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 bien. Entonces, perfecto. Bueno, un breve repaso de lo que hablamos la vez pasada. Habíamos introducido el concepto de grupos, que era un grupo, bueno, era una pareja de un conjunto y una operación que tenía que cumplir tres propiedades. Existía un neutro, existía E neutro, tal que para todo elemento de G, la operación no cambia, con el neutro no cambiaba nada. Luego teníamos que existía un inverso, para todo A perteneciente a G, existe A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 es igual al neutro. Esto es por izquierda y por derecha, deberían estar las dos. Acá es un repaso, solo pongo uno. Y luego la tercera era que es asociativo, entonces para todo A, B, C perteneciente a G, A operado con B operado con C es igual a A operado con B operado con C. ¿Está bien? Esas fueron las propiedades que vimos que se deberían cumplir para que fuese un grupo. Y luego operamos bastante, vimos la tabla de Cayley, vimos también unos ejemplos de grupos con matrices y el producto habitual. Vimos unos ejemplos que no eran grupos, por ejemplo con ese producto mixto de A por B más B por A. Bueno, hablamos de que el neutro era único, vamos a ver un poco más del ejercicio 3. Y luego vamos a introducir el concepto de subgrupo, que es algo bastante intuitivo, en verdad. Bueno, en realidad primero lo voy a resolver sin borrar esto porque no llega mucho espacio. El 3D, que nos dice... No lo quería ver, pero también sirve. XG es igual a XH, entonces G es igual a H. ¿Es esto lo que.? No es esto lo que quiero ver. Bueno, sí es esto lo que quiero ver. Pero está. ¿Está bien? Nos plantea lo siguiente, y bueno, la demostración de esto va a ser bastante fácil, ¿no? O sea, donde X es un elemento de G, y queremos saber si se cumple que si X por G es igual a X por H, entonces G es igual a H. La demostración de esto es sencilla, ¿no? Tenemos dos elementos que sabemos que son iguales, por lo tanto podemos operar en el mismo lado de cada igualdad con cualquier cosa. Porque si operamos
de la misma forma en ambos lados, bueno, se va a mantener la igualdad. Entonces, si xg es igual a x por h, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice que realmente x a la menos 1 por x por g es igual a x a la menos 1 por x por h. Y estos lo tachamos como son el neutro, y el neutro operado con g nos va a dar g, el neutro operado con h nos va a dar h, entonces g es igual a h. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede también? ¿Qué es lo que pueden entender de esto también? Bueno, supongan que en vez de escribir este lado de la igualdad como x por h, lo escribimos solamente como el resultado, ¿no? Que no sabemos qué es, pero es un número, o sea, suponemos que los conocemos, pero en realidad depende de x. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos x por g es igual a cierto número que no conocemos, pero que es este de acá, es x por h. Entonces vamos a decir acá arriba, o sea, x por h lo vamos a llamar z, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos que x por g es igual a z, ¿no? Lo que sucede es que el único x que va a cumplir esto es el x que, o sea, es el único x que va a cumplir esto es el que espere, un segundo. Es h a la menos 1, g a la menos 1 va a ser acá. Sí. Bueno, a lo que voy es, este va a tener una sola solución, ¿no? Lo pueden ver acá claramente. Tiene solución porque viene de la solución de este elemento de acá, pero va a ser única. Entonces, eso es a lo que les comentaba la vez pasada, de que cuando ustedes tienen cada columna o cada fila de la tabla de Cayley, necesariamente van a tener una vez la aparición de cada elemento. ¿Por qué? Porque, bueno, esta ecuación va a tener una sola solución y siempre va a tener solución. ¿Ok? Es interesante saberlo porque, bueno, es como la justificación de por qué todas las filas y todas las columnas aparecen una vez cada elemento. Y también va de la mano con la unicidad del inverso bueno, la unicidad del neutro también, pero es como más simple esa quizá de comprender. Pero el 3D lo usábamos solo para ver eso, porque ahora vamos a pasar ya al concepto de subgrupo. Entonces, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que dado G con una operación, un grupo, ¿está bien? Como es un grupo, ¿qué sabemos? Sabemos que tiene un neutro, o sea, lo voy a anotar en realidad explícitamente. Vamos a decir así. Con este neutro es un G, un grupo, por lo tanto, sabemos que cumple las propiedades que tiene el neutro, que va a ser este, que cada elemento tiene un inverso y que es asociativo, coma, sea H incluido en G, ¿está bien? Es decir, es un subconjunto de G, decimos H es subgrupo de G, ¿está bien? O sea, H va a ser un subgrupo de esto, que lo vamos a anotar de esta forma, si se cumplen las siguientes tres propiedades. Propiedad 1, el neutro tiene que pertenecer a H. Propiedad 2, H cerrado bajo la operación. Y propiedad 3, H cerrado bajo inverso. ¿Qué significa que sea cerrado bajo la operación o cerrado bajo el inverso? Bueno, otra forma que tienen de escribirlo o comprenderlo es
La 2, que sea cerrado bajo la operación para todo A, B perteneciente a H, A asterisco B pertenece a H. Y luego la tercera, digo, H cerrado bajo el inverso, para todo A perteneciente a H, A a la menos 1 pertenece a H. ¿Está bien? Está claro, tomo un número reducido de los elementos que originalmente tenía G, y ahora lo que tiene que suceder es, el neutro tiene que estar cerrado bajo la operación, y tiene que ser cerrado bajo el inverso, es decir, el inverso de cada elemento que está en H tiene que pertenecer también a H. Sí, para ser preciso, se podría entender, es un subespacio, o sea, H terminaría siendo un subespacio de G. Pero no es vectorial porque, bueno, no es el caso de vectores, pero sí, es una idea muy similar, salvo que da un concepto más limitado, quizás, que el tema de los vectores en GAL. Pero sí, estos dos conceptos son muy similares, ¿no? Tiene que ser cerrado bajo inverso y cerrado bajo la operación. En GAL creo que era solo cerrado bajo operación, no había el concepto de inverso para los vectores, si mal no recuerdo. Y claro, el neutro que tenía que pertenecer a los subespacios de geometría y álgebra era 0, 0, 0. En este caso, el neutro que va a tener que pertenecer es el neutro que tenga definido el grupo. ¿Está bien? Un detalle importante es que por cómo está definido, o sea, siempre se va a cumplir de que esto, siempre, o sea, esto, H, con el asterisco, con el mismo neutro, siempre que sea un subgrupo, o sea, siempre que H sea un subgrupo de G, H también va a ser un grupo por sí solo. Es decir, va a cumplir todas las propiedades. La asociatividad la va a tener porque, bueno, el asterisco ya es asociativo acá arriba, ¿no? El neutro lo va a tener porque es una de las condiciones para ser subgrupo, y el inverso lo va a tener porque, bueno, lo necesario es que tiene que ser cerrado bajo el inverso y cerrado bajo el asterisco. Sin estas propiedades, lo que sucede es que H no sería un grupo por sí solo. ¿Por qué? Porque en realidad la función no iría de H por H en H, si no es cerrado bajo asterisco. Exigiendo que sea cerrado bajo asterisco, podríamos definir otro asterisco sub H, si quieren, que es una función que va de H en H, o sea, de H por H en H. Y cerrado bajo el inverso, bueno, es lo mismo. Todos los elementos tienen que tener un inverso dentro del grupo. Bueno, si esto es un subconjunto de acá, todos los elementos tienen que tener sus inversos acá. No puede tener un elemento de H, el inverso en G, pero no en H. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a empezar. Esto hay que entender, leer las nuevas páginas que pusieron en EVA. No sé bien a qué te referís con las nuevas páginas. En las notas esto está. En las notas de Claudio y... Esto es sub G. Que preguntaba Kevin. E sub G. Es el mismo neutro que acá arriba. Es el neutro del grupo G. Tiene que pertenecer al neutro de H. Tiene que pertenecer a H, el neutro. No, por ejemplo, ser subgrupo se puede ver como una relación de orden. O sea, en cierta forma sí, porque claro, depende de cómo definas la relación de orden, pero ser subgrupo se puede ver como una relación de orden, ¿no? Porque es decir, si vos tenés un subgrupo de H y H es un subgrupo de G, entonces el subgrupo de H también es subgrupo de G. Kevin pregunta si... Una buena pregunta, Kevin. Kevin pregunta si el hecho de que el neutro pertenezca a H
significa, o sea, está preguntando si significa o no que se mantenga como neutro. ¿Está bien? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Bueno, es, ¿el neutro puede pertenecer a H, pero a su vez no ser el neutro ahora? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahí te dice Bruno, el subgrupo va a ser un subgrupo definido con la misma operación. Y bueno, en particular, el neutro de lo que depende realmente es de la operación. ¿Está bien? Entonces, teniendo la misma operación, el neutro de G, que tiene que pertenecer a H, también va a ser el neutro. ¿Está bien? Va a funcionar lo mismo con los inversos. Es decir, los inversos de los elementos en G, bueno, si el elemento, o sea, si uno de los elementos pertenece a H, su inverso en H también va a ser el mismo que era en G. ¿Por qué? Porque tanto los inversos como el neutro, bueno, van a depender realmente de la operación, de cómo está definida. La característica que lo hace un subgrupo es que pertenezcan al conjunto. Entonces, una forma de armar un subgrupo es tomar una cantidad arbitraria de elementos de G, tomar el neutro y tomar los inversos. Y con eso tengo un subgrupo. Y la operación. Está claro, O y la sea, operación que mantiene. tendrías que operar todas las parejas de elementos que hayas elegido y asegurarte que cada uno de esos pertenezca a H. Y luego el tema es, vos tomás todas las parejas que tenés en tu conjunto H que definiste al inicio, ¿no? Operás todas y los que no pertenecían a H los volvés a ingresar al conjunto. Y ahora tenés que operar los nuevos elementos que pusiste con todos los elementos del conjunto para volver a chequear que pertenezcan al conjunto. Generalmente lo que va a suceder es que, bueno, debido a cómo está definida la operación, ustedes van a probar que, o sea, se va a probar van a tomar elementos genéricos de H y van a ver que efectivamente vuelven a quedar bajo H. No van a hacerlo real, o sea, la mayoría de los casos no van a ser que tengan que, digamos, probar con toda la tabla que operar elementos con elementos de H siempre se mantenga en H. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a ver es unos ejercicios de, bueno, investigar si son efectivamente subgrupos. Entonces, el 4A nos dice lo siguiente. Nos dice, el grupo inicial va a ser G igual Z y la operación de suma. ¿Está bien? Recordamos este grupo, fueron de los que vimos al inicio, donde el neutro nos quedaba que era 0, porque claro, sumar 0 mantenía el elemento igual, y el inverso iba a ser el opuesto. Y ahora nos definen el subgrupo H igual a NZ, y bueno, obviamente la suma va a ser, la operación va a ser la misma. NZ son A perteneciente a Z, tal que A es igual múltiplo de N. ¿Está bien? Eso es NZ. O sea, todos los múltiplos de N va a ser NZ. Y la pregunta es, bueno, si esto efectivamente es un subgrupo. Por lo tanto, vamos a tener que probar las tres propiedades. ¿Quién se anima a decir alguna? Y bueno, y la prueba de si efectivamente es o no. La suma de dos múltiplos de N da otro múltiplo de N. Exactamente, ¿no? Eso sería cerrado bajo operación. Vamos a decir A, B pertenecientes a H, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, la pregunta es, A más B pertenece a H. Voy a poner un signo de pregunta. Bueno, A más B es igual a N por A' más N por B', que es igual N A' más B'. ¿Está bien? Y esto pertenece a NZ. El 0 es múltiplo de todos los números. Sí, exactamente otra forma de pensarlo es, bueno, el 0, que es el neutro, o sea, el 0 que es igual a es un G, 0 es igual a N por 0, que pertenece a NZ. Entonces, pertenece a H. El neutro pertenece al conjunto. Acá vimos que es cerrado bajo la operación, porque cuando operamos dos elementos cualesquiera de H, vimos que lo podíamos agrupar como un nuevo elemento de H, y el inverso sería lo opuesto.
H igual a NK, entonces menos H es igual a menos NK, exactamente. Entonces sea A perteneciente a H. La pregunta es, ¿A a la menos 1 pertenece a H? Signo de pregunta. Bueno, NA es igual, pertenece a H, perdón, vamos a poner A es igual a NA', A a la menos 1 es igual a menos A. Entonces, juntando esto tenemos que A a la menos 1 es igual a N por menos A'. Y bueno, y esto efectivamente pertenece a NZ. Entonces, ahí están las tres propiedades demostradas que nos permiten concluir que efectivamente H es un subgrupo de G. H definido como todos los múltiplos de un N y G definido como todos los enteros. Si quieren pueden hacer la prueba, pero esperen que me pica un montón el ojo. H es un grupo, o sea, H definido con la operación de suma y este conjunto es un grupo. Tiene su neutro, cada elemento tiene su inverso dentro de H y la asociatividad la pueden traer del hecho de que, bueno, la operación suma es asociativa, ¿está bien? Entonces, con eso pueden ver de que H, con este conjunto y esta operación, es efectivamente un grupo. Los subgrupos en particular son todos grupos. Porque claro, la asociatividad pueden decir que la asociatividad la arrastra del grupo original. Lo único que les falta es que los inversos pertenezcan acá y que el neutro pertenezca. Muy bien, entonces ahora vemos el 4C. Entonces decimos que nuestro grupo G es igual GL2 con coeficientes reales. Estos son M 2×2 invertibles, ¿está bien? O sea, matrices de 2×2 que son invertibles. Con coeficientes reales. ¿Sí? Con los coeficientes reales, bueno, la operación es el producto habitual de matrices. Y nos preguntan si este H es un subgrupo, que son todos los elementos de la forma A, B, 0, C. Con AC distinto de 0, sí. AC distinto de 0. Y el producto habitual. Y la pregunta es si esto efectivamente ahora es un subgrupo, ¿no? Nuevamente tenemos que iniciar el chequeo de las propiedades. O sea, la propiedad del neutro va a ser la más fácil, ¿no? El neutro del producto de matrices ya lo conocen, que es la identidad. Ahora la pregunta es, ¿la identidad pertenece al conjunto H? Los valores que tiene que tomar A, B y C son efectivamente A igual 1, C igual 1, B igual 0. Por lo tanto, es efectivamente la identidad pertenece A igual 1, B igual 0, C igual 1. Entonces, 1, 0, 0, 1 pertenece a H. Y bueno, esta es la identidad y la identidad es el neutro del producto de matrices. Bruno bien comenta que como el producto de A con C es 0, es distinto de 0, perdón, estas matrices tienen determinante distinto de 0, bueno, el determinante de estas matrices es efectivamente A por C, por lo tanto son invertibles. ¿Está bien? Eso en realidad sería como la prueba de que H es un subconjunto de G que, bueno, en realidad digamos que si está planteado de esa forma el ejercicio de que termina siendo que no es un subconjunto, sería como medio malvado, pero por el momento está bien. Tenemos que ver que sea cerrado bajo operación y cerrado bajo inverso. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se les ocurre para chequear si efectivamente es cerrado bajo operación? ¿Qué podemos hacer?
Exactamente. Vamos a suponer dos matrices genéricas pertenecientes a H y vamos a hacerles la operación. Que la operación acá es el producto. Por lo tanto, vamos a hacer el producto de dos matrices genéricas de H y tenemos que ver que cumplen las características de que pertenezcan a H. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a decir A, B, 0, C. Le hacemos el producto con D, E, F, con 0. Cuando hacen este producto tienen acá AD, acá FC, y luego acá tienen AE más BF. AE más BF, y acá por suerte tenemos 0, 0, 0, 0, esto es un 0. Es una T. Esta es nuestra matriz. Por lo tanto, cumple la característica que tenga que ser que esto sea un 0, ¿no? Esa es la primera característica que hay que verificar. Y luego nos dice que AC es distinto de 0. En esta matriz, AC, ¿qué sería? AD por FC. AD por FC. ¿Está bien? Tenemos que chequear que esto sea distinto de 0. Una pregunta, bueno, ¿puede ser 0? Exacto, no puede ser 0 porque todos sus factores son distintos de 0. En particular, agrupando de la forma AC por FC, sabemos que esto es distinto de 0. ¿Por qué? Porque este elemento pertenece a H y esto es distinto de 0. ¿Por qué? Porque este elemento pertenece a H, perdón, esto era una D. ¿Bien? Sabemos que, o sea, la propiedad que estamos usando es que los dos pertenecían. Como cada uno pertenecía, cumplía la propiedad de que el producto de su diagonal era distinto de 0. Por lo tanto, AC, que es lo que surge de este elemento, no puede ser 0. DF, que es lo que surge de este elemento, tampoco puede ser 0. Por lo tanto, este número de acá es distinto de 0. Por lo tanto, esta matriz pertenece a H, ya que el producto de su diagonal es distinto de 0, su elemento inferior es 0. Esperen que preguntaban, porque si los coeficientes son reales sabemos que nos van a dar otros reales. Sí, es decir, o sea, el único cuidado que hay que tener acá, o sea, tiene que tener esta forma y que la diagonal sea distinta de 0. El producto de la diagonal. ¿Qué pasa si AE más BF por algún milagro divino, supongamos, fuera 0? Y que solo te queda una matriz diagonal. No sucede nada, es decir, los cambios, o sea, la matriz diagonal pertenece a H, ¿no? Fíjate que si fijas B como 0, la matriz diagonal pertenece a H. ¿Está bien? O sea que en realidad si te queda AE más BF igual a 0, que puede ser, ¿no? AB y FC van a seguir cumpliendo la propiedad de que su producto no es 0, entonces está en orden. Pero solo para un B particular, ¿cuenta igual? ¿Cómo? No entiendo. Fíjate que todas las matrices con esta forma pertenecen a H. Todas. Bueno, las invertibles. O sea, todas las que son 0, A, B, C, 0 y A por C distinto de 0, ¿no? Por lo tanto, todas las matrices con B igual 0 pertenecen. Es decir, todas las matrices que sean diagonales van a pertenecer. Diagonales en este sentido, ¿no? No, diagonales en el otro no, porque no cumplen que este elemento sea 0. Si A más BF te da 0 o no, no te importa, porque claro, lo que tiene que poder suceder es que sean valores reales estos tres, y el producto de estos dos sea distinto de 0. Este de acá es real, y ya está, no importa. Exacto, el dominio no va a tener que ser exactamente el mismo. O sea, el dominio de H y el producto también, o sea, tiene que estar incluido acá adentro. El resultado de la operación tiene que estar incluido acá. Capaz que el resultado de la operación te da no todos los elementos de acá, en particular sí te va a tener que dar todos los elementos de H por cómo está compuesto, pero podría suceder, digamos, en un caso hipotético donde fuese un grupo medio extraño, que la operación te dé solo algunos elementos de acá. Michelle pregunta, para el punto 3 vas a tener que calcular la inversa de una matriz de H nomás, ¿no? Exactamente.
Exacto, podría formar, si el producto de dos diagonales es diagonal, por lo tanto podrías tomar un subgrupo de H que fuese con B igual 0. ¿Está bien? Es decir, podría decir el grupo A00C con AC distinto de 0 sería un subgrupo de G y de H. Bueno, y lo último que nos falta es el inverso. Tenemos que ver que los inversos de cada una de estas matrices pertenecen a H, ¿no? Que era, como he dicho Michelle, ¿no? Sí, tenemos que calcular el inverso de una matriz genérica de H. Bueno, si no me equivoco, habíamos calculado el inverso de la matriz genérica con estos tres valores. Ustedes se ríen, pero yo les puedo asegurar que si se ponen a buscar encuentran algún teorema de Cauchy-Schwarz para grupos porque les encanta tener teoremas en todos lo que vean. Ven matemática y esos nombres, Roger, no me sale, Lagrange y Cauchy-Schwarz van a aparecer en todos lados. Bueno, tenemos que ver entonces si el inverso de esta matriz pertenece a H. Como ya saben, el inverso de esta matriz para este grupo va a ser la matriz que, cuando hagan el producto con esta, les dé la identidad. Por lo tanto, va a ser el inverso habitual que conocen, que ya lo calculamos con... No, ¿de ahí que habíamos calculado? No, no era el que habíamos calculado. Bueno, vamos a calcularlo entonces. Tenemos A, B, 0, C. Y el inverso es 1, 0, 0, 1. A era 1 sobre C. Era así, ¿no? Era 0, 1 sobre A. Y cuando hacían acá decían A por este y B por este, por lo tanto esto es B sobre AC. Menos B, pues menos AB sobre AC. Sí, está bien, es así. Habíamos calculado de 3 por 3, ahí va. Con la diagonal con 1 estaba, por eso me confundí, pero sí. Queda así. Un nombre común en algún lado del grupo y todos los ceros eran distintas personas. No te voy a mentir, es totalmente posible. O sea, si para empezar con el apellido, ¿cómo era? Leonhard, algo así, Euler. A ver, la probabilidad de que hayan sido más de una persona es altas, pero las pruebas que tenemos para decir que era uno o varios, o caso. Así que, no sé. Bueno, esta es la matriz, ¿no? Esta es la matriz inversa. La pregunta de la matriz inversa, ¿efectivamente pertenece a H? ¿Por qué la raya en el medio? Es por la forma en la que yo solía calcular. Sí, la identidad a la izquierda, pero ya sustituí el valor. ¿Qué pasa? No, elijan como cosas. Calculen como quieran la inversa. Esto fue medio a ojo, digamos. Haciéndose idea de cómo era y estaba rellenando. Pero bueno, efectivamente, ¿esto pertenece a H? Es la pregunta. Pertenece, exactamente. ¿Por qué? Porque 1 sobre A por C, que es el producto de estos dos, es 1 sobre AC, es distinto de 0. ¿Por qué? Bueno, en realidad 1 sobre AC siempre es distinto de 0, siempre y cuando AC no sea 0, porque si no, no está definido. Pero sabemos que AC no es 0, ¿por qué? Porque este elemento pertenecía a H. Y esto nos aseguraba de que AC era distinto de 0. ¿Está bien? Bueno, este es otro caso de un grupo. Y ahora sí vamos a ver lo que estaba anotado al pizarrón al principio de la clase, que llamó la atención a algunos, que son el grupo diedral y los grupos de permutaciones. ¿Está bien? No sé si queda alguna duda más de este. Podemos ver ahora, si no, ya pasamos a explicar un poco el diedral, que es una vista un poco más geométrica.
El diedral no está en el teórico. Esa va a ser mi pregunta, en verdad. Las computaciones sé que están, pero el diedral. Pues estoy tratando de hacer memoria, pero no está. Está sí. Bueno, no sé, peléense a ver si está o no. Bueno, en el teórico no se vio, puede ser sí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es D sub n, también conocido como diedral. Bien. ¿Qué va a ser D sub n o el diedral n, como lo quieran mencionar? Bueno, va a ser todas las rotaciones. Me quedé sin pizarrón. Y simetrías de un polígono un polígono regular de n lados. ¿Está bien? ¿A qué me refiero con rotaciones y simetrías? ¿A qué me refiero con rotaciones y simetrías? Transformaciones que mantengan al elemento igual. ¿Bien? Entonces, rotaciones y simetrías, si quieren le pueden poner un asterisco. Así de acá. Y decimos que no alteren, que no lo alteren. Que no lo pongan loco. No lo alteren. ¿Está bien? Entonces, transformaciones lineales, bueno, son un ejemplo, son un caso de transformaciones lineales. Vamos a ver el caso más sencillo, n igual 3, porque claro, no existe un polígono regular de dos lados, porque ¿qué sería? Una raya. Por lo tanto, vamos a ver el caso n igual 3, ¿no? Que va a ser un triángulo equilátero. Esa es mi mejor rendición de un triángulo equilátero. Le vamos a poner un nombre acá a los vértices A, B y C. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hablar? Bueno, fíjense lo que estamos hablando, rotaciones y simetrías. Entonces, ¿qué transformación se les ocurre acá? Que podemos rotar, vamos a empezar solo con la rotación. ¿Cómo podemos rotar esta forma para que quede igual? ¿Está bien? O sea, a la vista, si le sacáramos los nombres a los ¿A la vértices, izquierda o a la derecha? ¿cuánto? Capaz te acordás. 360 grados, a la izquierda o a la derecha. Bueno, esa es la primera que mencionaste es una peculiar. Lo primero que podemos hacer es girarlo 360 grados, ¿no? 360 grados es lo mismo que 0 grados porque es el mismo lugar. Por lo tanto, esa la vamos a conocer como R0. ¿Qué es? Es no rotarlo. La primera simetría que tiene o sea, rotación o simetría que tiene esto es dejarlo como está. Es decir, no lo movemos y bueno, lo dejamos igual. Y ahí Agustín sugirió otro, que es 360 sobre 3. ¿Qué es eso? Bueno, es llevar este vértice hasta acá. ¿Está bien? Es decir, girar así. Bueno, a esa le podemos poner R1, o quizá le queda un poco más fácil de ver si le ponemos R120, es decir, girar 120 grados, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando aplicamos la rotación de 120? Bueno, acá le ponemos R120, y lo que tenemos es el triángulo, pero ahora lo tenemos con A acá, B acá y C acá. ¿Está bien? La posición de los vértices sí nos importa, o sea, lo dibujé chueco porque no soy ningún artista y tengo un ojo para la estabilidad horrible, como pueden ver de cómo está colgado el pizarrón, ¿no? Pero, si lo giran un poco más para que el giro sea de 120 grados perfecto, esta forma es la misma. Lo único que cambió fue la posición de los vértices. Pero la forma es igual. Por lo tanto, esta es una de los elementos del grupo D3. ¿Cuál es otro de los elementos que existe basado en esto mismo que acabamos de ver? Voy a dibujarlo un poco mejor porque lo voy a usar más. Exacto, R2. ¿Está bien?
Esperen que había puesto C, B y A. El primero que vimos fue R1 o R120. Ahora, otro que vamos a mencionar, voy a poner los nombres acá en realidad. R120. Otro de lo que vamos a mencionar es R2 o R240. De la misma forma que giramos 120 grados, podemos girar 240 grados y llevar A, en vez de hasta este punto, hasta este otro. Entonces, voy a poner otro color. Y te vas a graduar para el lado de adentro de la curva. ¿Y qué hacemos? Hacemos. Y este va a ser R 240. ¿Está bien? 240 grados de rotación. Y este es R120. ¿Y ahora qué sucede? 240, ¿cómo mapea los vértices? Bueno, voy a mapearlos así. Mapea el A para acá, el B para acá y el C para acá. ¿Está bien? Entonces, ahora conocemos tres de los elementos del grupo, ¿no? Rotar 0, rotar 120 y rotar 240. Ahora, fíjense que lo anotamos como las rotaciones y simetrías, ¿no? No, hay más formas, hay más que n formas. Ya, o sea, ya con las que vamos a ver ahora, rotaciones, sí, las rotaciones sí son n nomás. Entonces, ahora lo que vamos a ver son las simetrías. ¿Qué simetrías hay? La primera simetría sería dejar el objeto quieto, podrían considerarlo, pero es lo mismo que no rotarlo. Por lo tanto, o sea, ¿me pueden decir algo de R0 dentro del grupo? Antes que nada. Antes de empezar con las simetrías, ¿qué me pueden decir? Bueno, sí, es el neutro. ¿Está bien? Claramente, no importa cuándo apliquen girar 0, con lo que consiguen es exactamente lo que tenían antes. Y, ¿quién fue que mencionó? Kevin, muy bien mencionó que podemos tomar las tres alturas del triángulo, ¿no? Tomando esta. Y acá me debería quedar, me quedó bastante bien esta vez, porque deberían juntarse en un solo punto, que es el ortocentro del triángulo. Bueno, vamos a poner el nombre en estas también. Esto es medio arbitrario como los nombran, pero a uno le ponen S1, ya le ponen S0, S1, S2. A esta de acá voy a poner S0, a este S1 y a esta S2. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a ver? Bueno, vamos a aplicarle una de las simetrías. Si acá hacemos pasar este triángulo por S1, ¿cómo nos van a quedar los vértices? Bueno, si me estamos simetrizando por este eje, ¿está bien? El A va a pasar para acá, el C va a pasar para acá y el B queda en su lugar. Esto es aplicar simetría según S1. Fíjense algo importante. Bueno, lo que distingue siempre, 100%, a las rotaciones de las simetrías, bueno, la simetría sale un vértice, esto es para D3, para Dn mayor a 3, a veces es más o menos, pero se van a cumplir casos similares. Las simetrías acá nos dejan un vértice quieto. ¿Está bien? O sea, el vértice B no se mueve. Y claramente cuando apliquemos S2, el vértice C no se va a mover. Cuando apliquemos S0, el vértice A no se va a mover, pero los otros dos cambian de lugar. Esa es una forma de darse cuenta de por qué las simetrías no son en verdad rotaciones escondidas, digamos. Sí, les podría poner ese sub A, quizás sea mejor. En el práctico están mencionadas como... ¿Cómo que están mencionadas? Están mencionadas como S, o sea, terrible. Pero bueno, podés ponerle 0, 1, 2. No estaría bueno atarlo al vértice, Bruno, porque ¿qué es lo que sucede? Acá transformamos por S1 para acá, ¿no? Entonces, S1 es lo que llamarías S sub B, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si a S0 lo llamás S sub A, esta de acá sigue siendo S sub A, ¿no? En realidad tendrías S sub A atada al vértice de C. Por eso es que en realidad es S sub 0.
Quizá por eso ayuda un poco más, porque en realidad, si tenés el mismo nombre que el vértice, cuando lo rotes o lo simetrices por un lado, capaz te quedas como intuitivamente, que me parece algo lógico, tenderías a dejar la simetría atada al vértice, cuando en realidad la simetría es a la posición. Si acá pones ese 0, cuando lo rotás, cuando lo simetrizás, ese 0 sigue en el mismo lugar. ¿Está bien? Entonces, una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Cuál es el inverso de cada una de las simetrías? ¿Está bien? Es decir, si ustedes aplican una simetría, ¿qué otra simetría qué otra simetría o rotación tendrían que aplicar para volver a la situación inicial? Bueno, la respuesta es ella misma. Si se fijan, cualquier simetría lo que hace es cambiar dos vértices de lugar. Por ejemplo, acá aplicamos S1 que cambiaba C y A de lugar y dejaba B quieto. Si lo aplicamos de vuelta, ¿qué sucede? Esta A y esta C que cambiaron de lugar vuelven a cambiar y la B sigue quedando quieta. Por lo tanto, S1 es inversa a sí misma. En particular, todas las simetrías para cualquier diedral van a ser simétricas a sí mismas. Y las rotaciones, ¿cuáles son sus inversas? Bueno, van a ser otras rotaciones sus inversas. En particular, por ejemplo, la rotación de 120, el inverso es la rotación de 240. En las que suman n, sí, bueno. Sí, si los saltás R0, R1, R2, las que suman n van a ser inversas. No estoy seguro de eso, pero parecería que sí. Habría que verlo un poco más con detalle. Hay una fórmula que les comenta, digamos, cómo se juntan las rotaciones y las simetrías, porque podemos hacer un ejemplo acá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar dos transformaciones juntas. Vamos a decir, por ejemplo, S1 y luego R0, R240. ¿Está bien? S0, ¿qué hace? Cambia el B y el C de lugar. Por lo tanto, tenemos A, C, B. Tendríamos, luego de S1, S0, tendríamos A, C, B, y luego hay que rotar esto 240 grados. Por lo tanto, este va para acá, el B va para acá y el C queda acá. ¿Está bien? Este es el resultado de aplicar S0, R24, R240. ¿Está bien? Y la pregunta ahora es, bueno, ¿qué resultó ser en verdad esta transformación? No, el orden no da igual. El orden de las transformaciones no es, o sea, no es un grupo abeliano. Si girás sin simetrizás o simetrizás y girás, cambia. Bueno, Bruno dice exactamente, esto tiene que ser otra transformación porque si no, es un grupo. Pero Michelle dice, bueno, en realidad fue lo mismo que hacer S1, ¿no? Fíjense que el resultado de hacer S1 es dejar B quieto y cambiar C y A de lugar. Y esto de acá que nos dio S1 en verdad. Lo que vas, si no me equivoco, es. Esperen que lo tengo anotado. Así no les digo cualquiera. Bueno, esto es todo lo que les iba a comentar del diedral. Y ahora vamos a ver. Bueno, no, el ejercicio se los voy a dejar a ustedes. Y vemos grupo de permutaciones. Pero hay una fórmula para calcular, bueno, a qué transformación realmente se refiere una composición de transformaciones. Y es así, es R sub I con R sub J es igual a R sub I más J módulo N. R sub I más S sub J es igual a S sub I más J. S sub I R sub J es igual a S sub I menos J, así. Y el último que hay es S sub I
S sub J es igual R sub I menos J módulo E. ¿Está bien? Otra transformación, porque si no sería el... Sí, las rotaciones son un subgrupo, porque la composición de rotaciones es una rotación. Las simetrías no, tanto porque no tienen el neutro y además fíjate que la composición de dos simetrías es una rotación. Esa es otra forma de verlo, ¿no? Dos simetrías juntas es una rotación, por lo tanto, aplicar dos, las simetrías no forman un subgrupo, las rotaciones sí. Otra forma de verlo es como mencionaste por el neutro. Es decir, el único neutro es el de las rotaciones, rotar 0 grados. No existe, no se nombra una simetría 0. Se podría ver una simetría 0, pero tendrían que sacar rotación 0 de la existencia, digamos. No, o considerar rotación 0 o simetría 0. La simetría 0 sería una simetría, bueno, no sé, ahora mismo, pero podrían considerar ese neutro como cualquiera de los dos, como una simetría que no existe o como una rotación de 0 grados. Y esta es una fórmula que se tiene que trabajar con un diedral un poco más grande, capaz le sirve, que es para, bueno, ver las rotaciones, ver como dos simetrías es una rotación, una simetría y una rotación es una simetría, una rotación y una simetría es una simetría, y dos rotaciones es otra rotación. ¿Por qué R es módulo y S no? En realidad sí, debería ser todo módulo. Lo anoté con módulo porque en realidad lo tenía acá con módulo y copié así nomás de la cuadernera. Pero en realidad todo sería módulo, ¿no? Porque el módulo en realidad está puesto porque, claro, para que no me digan, bueno, una rotación de 480 grados. Y está bien y es perfecto. Lo único que tiene es que es lo mismo que una rotación de 120 que es R1. Bueno, otra cosa que podemos ver es, por ejemplo, un cuadrado que tiene, ¿no? Esto sería D4. Fíjense que D4 va a tener, bueno, R0, R1, R2 y R3. Las tres rotaciones que ya conocen. Pero luego, en cuanto a simetrías, hay más. Porque tenemos esta simetría, esta simetría, esta simetría y esta simetría. Tenemos S1, S1, S0, S1, S2, S3. Fíjense que acá las simetrías del cubo, dije el cubo, no sé si dije el cubo, pero era el cuadrado. Las simetrías del cuadrado o fijan dos vértices, es decir, S1 fíjense que fija este vértice y este vértice, y S0 fija este vértice y este vértice. O en realidad los cambian de parejas. ¿Hay alguna relación entre n y el orden de Dn? Ahora no me acuerdo. En realidad estoy pensando, pues las rotaciones sí sé que se mantienen así, pero después no me acuerdo si las rotaciones a medida que aumentan, que aumentan los lados y las simetrías siempre son n. Porque claro, por ejemplo tenés un hexágono. Vamos a tener 6 rotaciones, pero luego ¿qué simetrías tenés? Tenés esta, 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 tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también tenés esta simetría, o sea que creo que a medida que aumentás el n, la simetría, las rotaciones se mantienen igual, pero las simetrías aumentan, o se van aumentando. Las rotaciones son n y las simetrías creo que son más. A medida que subís, ya con el hexágono tenés más. ¿Considerás un triángulo en la figura? ¿Qué?
No, o sea, eso que estaba haciendo es un octógono. Más que nada, creo que lo que acababa de dibujar era un octógono, pero estoy mal. Porque las simetrías que tenés son, o sea, simplemente fíjate qué lados del... Para contar la cantidad, bueno, en realidad, fíjate de cuántas formas podés partir a la mitad el objeto y que sea igual de ambos lados. Esa es la forma en la que yo lo considero, ¿no? Puedes decir, acá sé que esta mitad de abajo, aunque esté mal dibujada, es igual a la mitad de arriba. Esta mitad de arriba es igual a la mitad de abajo. Tenés esta, y luego tenés por los vértices también. Acá tenés 6. Claro, no sé, o sea, el que acaba de dibujar recién era un octógono, por eso me daban mal este, las cuentas de que no eran más de 6, porque dibujó un octógono y creo que tiene 8. Bueno, vamos a hablar un poco de grupos de permutaciones ahora. Con eso que ya saben ahí, pueden ver el ejercicio el ejercicio F, que es el de 3, que en realidad ahí lo que hablan es de R, es rotar 120 grados, y R cuadrado es rotar, como es esto, es rotar una vuelta más. Exacto, 2 veces 120. R cuadrado sería R240 o R2. Esa es otra cosa que a veces se hace. A veces se dice, bueno, se define una sola rotación y el resto de los elementos se definen a favor, o sea, en términos de esa rotación, es rotar esa rotación tantas veces. Y ahora vamos a hablar de S sub n. S sub n es el grupo, o sea, es, ¿cómo defino un conjunto? Formas de permutar n elementos numerados. ¿Bien? Ustedes ya saben cuántas formas hay de permutar n elementos distintos, es n factorial. Es decir, ¿de cuántas formas pueden permutar 1 o 2? Bueno, pueden tener 1, 2 o pueden tener 2, 1. Y ya está, son las dos formas. ¿Y cuánto es esto? Es 2 factorial. La notación que le vamos a dar a esto es de la siguiente manera. Vamos a decir, S sub 2 es igual 1, 2. Estos son los elementos que se tienen. Y abajo es cómo están permutados. 1, 2 de nuevo, esto sería la identidad. Y luego la otra forma de permutarlos es poner 1, 2 y abajo cambiarlos de lugar, ¿no? 2, 1. Y ahora vamos a ver, bueno, cómo pueden pensar si quieren la composición de dos elementos del grupo de permutaciones, pero en realidad es aplicar una permutación y luego la otra. Voy a tomar ese 3 para eso porque va a ser un poco más conveniente, porque los elementos de S2 son bastante aburridos, digamos. Entonces tomamos S3, ¿no? Ejemplos de elementos de S3, bueno, la identidad es el primero y más obvio. Luego tenemos cualquiera, ¿no? 1, 2, 3. Ahora podemos tener 3, 1, 2. Y luego podemos tener cualquier otro, ¿no? 1, 2, 3. 1, 3, 2. Y hay más, ¿no? Hay 6 en total, como ya saben, 3 factoriales 6. Entonces ahí quedan 3 elementos más que no voy a listar. Van a ser todas las combinaciones de 1, 2, 3, ¿no? Es decir, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, bla, bla, bla. ¿Cómo podemos pensar en la operación de este grupo? Bueno, es componer las permutaciones. Entonces, una forma de verlo es de la siguiente manera. Vamos a escribir
uno de estos arriba del otro, de los que queremos componer. Por lo tanto, escribimos 1, 2, 3. ¿Me da el espacio acá? Sí. 1, 2, 3. Y abajo ponemos la transformación. 3, 1, 2. Este va a ser el primer elemento que estamos componiendo con este de acá. 1, 2, 3. 1, 3, 2. ¿Cómo pueden calcular, bueno, cuál es el resultado de esta composición? Una forma de verlo es seguir la línea de los números, ¿está bien? Entonces, en la primera composición al 1 se le asigna el 3. Y en la segunda composición al 3 se le asigna el 2. Por lo tanto, en el resultado de la composición que les queda 1 y abajo del 1 está el 2. En la primera permutación al 2 se le asigna el 1. Y en la segunda al 1 se le asigna el 1, ¿no? Por lo tanto, al 2 se le asigna el 1. Y en la tercera tenemos que al 3 se le asigna el 2 y al 2 se le asigna la segunda al 3. Por lo tanto, tenemos que al 3 se le asigna el 3. ¿Está bien? Juntar los últimos con los primeros. O sea, los que importa que junten son los del medio, son estos del medio, ¿no? Pero porque no pueden, o sea, no vayan desde este 2 hasta este 2. Lo que tienen que ir es desde este número, o sea, del 2 suben al 3, derecho siempre, y el 3 tiene que subir al otro 3. ¿De dónde está concluyendo esto? Esta es una forma de interpretarlo. ¿Está bien? Si lo quieren ver como permutaciones, o sea, es como otra forma de decirlo. O sea, yo quizás, no sé si a vos, si lo entendés de la misma forma que yo, pero la mejor forma que tengo de verlo es así. Al 1 le asigno el 3, ¿no? No me importa qué representan, pero decimos, el 1 va al 3. Y cuando yo le compongo esta otra permutación arriba, digo, bueno, ¿y al 3 qué le va? Al 3 le va el 2, me dicen. Entonces, yo hago el 1 al 3, la primera vez que lo hago, y cuando le aplico la segunda, me dicen, al 3, dale el 2. Entonces, el 1 va derecho al 2. La forma más gráfica, o sea, si en algún momento están como que no lo logran hacer mentalmente, en mi opinión, la forma más a prueba de apurados, a prueba de confundidos, a prueba de lo que quieran, escriben uno arriba del otro y hacen las rayas y lo siguen. ¿Está bien? No sé si quedó alguna duda, capaz. Pero esto se los comento, por si alguno quizás no lograba hacer bien las composiciones de permutaciones. Yo lo que recomiendo es hacer esto de forma tranquila y ordenada. Pero lo pueden ver como si fuesen dos funciones también, ¿no? Que era lo que mencionaba Kevin. Kevin decía, fíjate que los primeros números son el dominio y los de abajo el codominio. Bueno, pueden pensar en cada uno de estos como funciones, ¿no? Funciones discretas. Es decir, f de 1 es 1, f de 2 es 2, f de 3 es 3. Acá tienen g de 1 es 3, g de 2 es 1, g de 3 es 2. Acá tienen h de 1 es 1, h de 2 es 3, h de 3 es 2. Y efectivamente lo que sucede es que la composición, si a esto le ponemos f, g y h, la composición de estos dos es, acá dice, sí, g de h de, bueno, el x que sea. No nos importa, pero tenemos que hacer g de h. ¿Está bien? No, si estoy componiendo, ¿sería al revés esto? Sí, esto sería al revés. H de g.
Ahí va. ¿Bien? H de X, es decir, esto es G compuesto con H, o sea, G operado con H, lo pueden pensar como H de G de X, si lo quieren. Siempre que piensan en esto como funciones. Si no, si lo quieren ver más gráfico, pueden hacer esto y unen los números del medio con sus iguales y luego recorren la línea que traza cada uno y ahí tienen su asignación. A 3, 3, a 2, 2, a 1. No, era a 1, 2, a 2, 1, a 3, 3 y ya está. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer uno. Vamos a hacer el H. No quedan más dudas de esto. Vamos a hacer el H y luego pasamos al 5 o al... El 5 no, vamos a hacer el 6. El 5 es sencillo. Muy bien. Hacemos el H, ¿está bien? ¿Qué nos dicen? Bueno, nos dicen que G va a ser S3 y nos dan H, el subgrupo, y lo dan como, bueno, la identidad 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego 1, 2, 3, 1, 3, 2. Y 1, 2, 3, 2, 3, 1. Por lo tanto, el punto 1 para ver si es subgrupo es bastante obvio. Es esta la identidad para los grupos de permutaciones y ya pertenece a H, por lo tanto no hay problema. 1, 2, 3, 1, 2, 3 pertenece a H. Ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿eso es cerrado bajo la operación? Bueno, la forma más fácil de verlo es operando con las combinaciones posibles y ver si realmente pertenecen. En particular, es al pedo operar con la identidad. La identidad siempre te va a mantener dentro de H, ya que, claro, este elemento pertenece a H, lo opero con la identidad que tiene que pertenecer a H, y claramente te va a dar el mismo elemento que ya pertenecía a H. Por lo tanto, la identidad es un elemento menos para chequear. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a tener que chequear este consigo mismo, este consigo mismo, este con este, y en el otro sentido. Entonces vamos a probar con este consigo mismo, por ejemplo. Decimos 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Y al hacer estos pasos, ¿qué tenemos? Tenemos al 1, le asignamos el 3, y con esto ya nos damos cuenta de que no pertenece a H. Al 2 le asignamos el 1, y al 3 le asignamos el 2. Este elemento no pertenece a H. H no es subgrupo. ¿Está bien? El operador, o sea, el operador de los grupos de permutaciones, o sea, a menos que se les indique lo contrario, es la composición, que es lo que vimos acá. Lo pueden pensar así o lo pueden pensar como que cada uno de estos es una función discreta y G operado con H es igual a H de G de X. ¿Está bien? Esas son las dos formas que tienen de pensarlo. Personalmente, usen la que quieran, no, o sea, no hay preferencia de una sobre la otra. Y nada, también lo podrían haber visto del lado del inverso de que, bueno, este elemento de acá es su propio inverso, porque
Si se fijan, lo único que hace es cambiar 3 y 2 de lugar entre ellos. Por lo tanto, cuando se lo aplican otra vez, ¿qué hace? Cambia 3 y 2 de lugar, por lo tanto es 1, 2, 3, 1, 3, 2, y la próxima vez que se lo apliquen queda 1, 2, 3. Por lo tanto, este es su propio inverso, por lo cual este tendría que ser su propio inverso para que esto fuera un grupo, pero no lo es. No les da la identidad, les da un elemento que no pertenece al grupo, operarlo consigo mismo. ¿Está bien? Bien, perfecto. Ahora vamos a hablar un poco del 6. El 6 nos dice lo siguiente. G, grupo, abeliano. ¿Bien? Nos piden demostrar si H es efectivamente un subgrupo o no. ¿Y qué nos definen? O sea, nos dicen H es un subgrupo de G. Y nos definen H igual A perteneciente a G, al que A a la 2 es igual a sub G. ¿Ven? ¿Qué nos dicen? Bueno, nos dicen todos los elementos que al cuadrado son, ¿cómo es? Son el neutro. ¿Está bien? Bueno, los 3 puntos que tenemos que probar cada vez que les pidan probar. Cada vez que les pidan probar, bueno, es efectivamente esto un subgrupo. Siempre recuerden, ¿no? El neutro pertenece cerrado por operación, cerrado por inverso. De la misma forma que tiene una lista de 3 elementos para probar que algo es un grupo, que es asociativo, tiene neutro, tiene inverso, tienen 3 para los subgrupos. Tiene el neutro cerrado por operación y cerrado por inverso. ¿Cuál es la duda, Bruno? ¿La tabla asimétrica no es una condición suficiente para decir que un grupo es abeliano? Si no me equivoco, sí. O sea, sí, porque, claro, el casillero AB, si el grupo es abeliano, el casillero BA tiene que ser igual. Es una condición necesaria y suficiente, si no me equivoco. No puedes tener repetidos en una misma fila. Si no, no es un grupo. Pero ¿dónde tiene que haber repetidos? Es la pregunta. El tema es que si hay repetidos en cada fila y en cada tabla, lo que sucede es que no es un grupo. Si hay repetidos en fila o columna, no es un grupo a lo que tenés enfrente. No puedes hablar de algo que no es un grupo y ya darle la característica de abeliano. El 1F, si querés lo vemos ahora, pero lo que puedes hacer para eso es... el 1F. Bueno, el 1 no les queda, no te queda grupo. Es lo que sucede. Si empezás a hacer las pruebas y vas a ver que no es grupo. Bueno, tenemos un subgrupo, tenemos que hacer por lo tanto las 3 pruebas. La primera prueba nos dice, ¿el inverso pertenece al grupo? ¿Qué tiene que suceder para que pertenezca al grupo? Bueno, tiene que ser un elemento de G que al cuadrado se refiere siempre a operado consigo mismo, sea el neutro. La pregunta es, ¿el neutro al cuadrado es el neutro? ¿Cómo solo si es el neutro? O sea, para esta parte lo que tenemos que ver es, bueno,
opa, es un G pertenece a H, si solamente si, por la definición de H, E sub G al cuadrado es igual, esa G no es minúscula, es igual a E sub G. Y bueno, esto tiene que ser un sí rotundo porque es neutro por izquierda o neutro por derecha, usan el que quieren. O sea, usan la propiedad que tienen, neutro por izquierda, neutro por derecha, pero está. Por tanto, el neutro pertenece. Ahora la pregunta ¿es cerrado por operación? Es decir, A operado con B pertenece a H, dado que A pertenece a H, B pertenece a H. ¿Qué es lo que hacen para verificar si esto se cumple? Podríamos encontrar el inverso de A y B y ver qué es A y B. O sea, A por B, digamos, y ver qué es A por B. Bueno, está bien, pero en realidad no, quizá no tenés que ir tan ahí. Porque ya está pensando por el lado del inverso. Pero la propiedad de entrar a H no tiene nada que ver con el inverso. Tiene que ver con esto. ¿Está bien? Es correcto lo que decís, o sea, te lleva a la solución. Pero me interesa un poco más ver esto, porque en realidad eso que comentás es de la parte 3 y vamos a hacerlo más detallado. Ahí va. Esto es lo importante. ¿Qué significa esto? Que para pertenecer a H, al cuadrado sos el neutro. ¿Está bien? Y qué muy bien dice. Bueno, A operado con B, vamos a denotar así, al cuadrado. Nuestra pregunta ¿es el neutro? Bueno, esto vamos a escribirlo como A con B y A con B. Y por abeliano podemos cambiar esta B y esta A de lugar. A, B, B. Pero como A pertenece a H y B pertenece a H, A al cuadrado y B al cuadrado ambos son el neutro. Por lo tanto, esto de acá es el neutro y esto de acá también es el neutro. Que operados entre ellos dan el neutro. Por lo tanto, A operado con B pertenece a H, ya que A, B al cuadrado nos da el neutro. Y ahora vamos a hacer el último, que es la prueba del inverso, que fue lo que ya estaba comentando, pero en realidad había ido por el lado de AB, que quizá no... En este caso es para un solo elemento, no es necesario AB, sino solamente A. Pero igual, no recuerdo tu nombre, pero era correcto lo que habías mencionado. Si demostrabas que el inverso de AB era AB y AB pertenecía, AB por AB te terminaba dando el neutro. Pero ahora tenemos A pertenece a H. La pregunta es, perdón, A pertenece a H. Entonces, A a la menos 1 pertenece a H. Bueno, esto en realidad sale por definición de A, ¿no? Es decir, A pertenece a H, o sea, si me pregunta, A pertenece a H, por lo tanto, A al cuadrado es igual a E sub G. Pero, eso significa que A por A es igual a E sub G. Entonces, si multiplican, voy a anotarlo en otro lugar para así tengo más espacio. A al cuadrado es igual a E. Entonces, ¿qué pueden decir? Bueno, entonces, A por A es igual a E sub G. Lo que hacen acá pueden multiplicar ambos lados por el inverso de A. ¿Está bien? ¿Y qué les queda? Les queda A es igual el neutro por A a la menos 1. Y esto es A a la menos 1. Entonces, a lo que tienen es que A es A a la menos 1. Y ya saben que A pertenece a H, por lo tanto A a la menos 1 también pertenece a H. O sea, esto les queda A es A perteneciente a H, es. Perdón. Otra vez. A a la menos 1 es igual a A que pertenece a H. Y ya está. ¿Está bien? Bueno, la parte B es más de lo mismo, salvo que
la condición, o sea, no consideran que A al cuadrado sea el neutro, sino que lo que van a considerar es, bueno, que A, o sea, van a considerar el subgrupo formado por A a la N. ¿Está bien? Es decir, van a considerar todos los elementos de G elevados a la N. Y lo que les dé, eso simplemente forman un grupo y tienen que verificar. Es más de lo mismo, ¿no? Va a ser más del tipo de... el neutro a la N es el neutro, ya está. Luego van a tener que decir, bueno, A por B pertenece a H, A por B a la N pertenece a H, y usando el abeliano van a encontrar, o sea, usando que G es abeliano, les va a quedar algo muy simple, y lo mismo para el inverso. O sea, recuerden que en la prueba del inverso les dicen, bueno, ¿cuál es el inverso? ¿El inverso pertenece al grupo? Bueno, permitime simplemente encontrar el inverso por arte de magia, si quieren. O sea, dicen, bueno, supongo que tal cosa es el inverso, pruebo, efectivamente es el inverso, y pertenece al grupo, sí, ¿por qué? Porque está elevado a la n, por ejemplo. Pero está, eso queda en sus manos y es bastante simple. Es- El 3F no lo hicimos, ¿no? Pues el 7 también es simple, es decir, es probar y usar varias veces que es abeliano. El 3F, el 3F lo hicimos. Ah, no, el del 7, perdón. El del 7 no es como, o sea, el del 7 no les queda que es abeliano, pero, pues no, o sea, en realidad lo primero que hacen es probar que no es conmutativo. Pero en vez de usar conmutativo, ¿saben qué? Lo vamos a hacer porque tengo, en realidad, ahora mismo nos quedan 5 minutos, podemos hacer un ejercicio y podemos hacer cualquier cosa si quieren, pero vamos a hacer el 7 porque me dieron ganas de hablarle de una cosa que van a ver en teoría de lenguajes. Tienen el semestre que viene teoría de lenguajes, si no me equivoco, y hay algo que me parece muy, o sea, algo que van a encontrar la similitud cuando vean teoría de lenguajes, o no, porque ya se van a haber olvidado de discreta voz. No, no es lógica 2.0, es mucho más máquina que lógica 2.0. Lógica 2.0, o sea, lógica tenés que tener como un buen instinto de, tengo que usar tal propiedad. Acá es mucho más a rajatabla, digamos, en mi opinión personal. A mí me gustaban mucho las dos materias, no soy capaz de dar opiniones que no sean, digamos, un poco juzgadas, o sea, que no vengan juzgadas de mi parte. Vamos a hablar del 7C, ¿no? Vamos a dar el A y el B por verdaderos. Son fáciles de probar, los prueban, probar y los consiguen en un instante. Nos dicen lo siguiente, nos dicen probar que A, B a la 3 es igual al neutro, ¿no? Y nos da como hipótesis que A a la 7 es el neutro, B a la 3 es el neutro, y ¿cómo se llama este otro? Y AB es igual BA a la 2. ¿Está bien? Entonces, acá nos plantea lo siguiente, tenemos AB a la 3. Vamos a usar, por cierto, la parte verdadera, la parte B, perdón, que es A, B a la 2 es igual B a la 2 a la 6. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo voy a hacer yo para guiarlo medio rápido, pero pueden plantear que AB a la 3 es igual AB por AB a la 2, perdón, por AB a la 2, que esto es igual, usando la parte B, es igual a AB por B a la 2 a la 6. Yo quería hacer la parte B, no era la parte C la que quería hacer. No.
Bueno, les voy a comentar un poco lo que era. Básicamente, A a la 2 tienen esto. A, B a la 2. En realidad esto es para hablar de algo que me parece muy interesante, que les va a gustar a ustedes, creo, también, cuando lo vean en teoría de lenguajes. ¿Qué es lo que pueden decir? Pueden decir A, B, ¿no? Esto es esta parte de acá. Fíjense qué es lo que hacen. Usan esta transformación de acá. Y dicen, AB es igual a B a la 2. Acá tienen una B. Entonces dicen que esto es igual a AB, B a la 2. Y luego pueden usarlo con esta parte de acá. Y dicen, bueno, esto es B a la 2, B a la 2. En realidad, A este a la 2 lo vamos a escribir como A por A. Y acá tienen de vuelta esta propiedad y hacen B a la 2, A a la 2. Y lo usan una vez más. Y tienen B por B, A a la 2, A a la 2, A a la 2. Bastante sencillo, digamos. Lo hacen varias veces y llegan a esto, que es la solución del ejercicio. Yo quiero que no se fijen en el resultado, sino que se fijen en este proceso de acá. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos un par de letras que estaban juntas y aplicamos se llaman reglas sintácticas, si no me equivoco. Estoy tratando de hacer medio memoria de teoría de lenguajes para aplicar esto. Que es esta la regla sintáctica, ¿no? ¿Qué nos dice? Cuando aparece una B, lo podemos cambiar por un B a la 2. Y lo aplicamos una y otra vez, hasta que llegamos a esto, que en realidad resulta ser el resultado. Bueno, ¿qué es lo que realmente está sucediendo acá? Es algo que pueden pensarlo como máquinas, y lo que hacen es aplican las reglas. Miran las reglas y las aplican en el orden que las encuentren, y las van aplicando para reducir expresiones, si así quieren. En teoría de lenguajes van a ver algo muy parecido, que les van a decir, bueno, dado un string, que en este caso, por ejemplo, es un string de A's y de B's, defina reglas que a medida que las vayan aplicando, por ejemplo, este lo pueden considerar como que me ponga el triple de la cantidad de A's a la derecha y todas las B's a la izquierda. Y esta sería, bueno, una regla que es lo que hace. Cada vez que se encuentra un A con B, pasa el B para la izquierda y agrega una A al otro lado. Eso es algo que van a hacer y van a hacer bastante. En este caso, lo que les terminaría quedando, o sea, la regla que pueden aplicar para esto sería suma de potencias de 2 ahí, pero empezando desde 2 a la 1. Y en realidad es algo bastante pirado. ¿Es parecido a definir funciones en la ERP de lógica? Sí. Lo de A a la 7 y B a la 3 sirve para la siguiente parte. Para la parte C, usando esto y los valores de A y B les queda B a la 3, A a la 6 y lo resuelven ahí. Pero lo que les comentaba es que, bueno, es parecido a lo de las reglas recursivas, sí. Pero lo que van a hacer es esto que son como transformación de símbolos. Porque lo que van a tener son lenguajes. Me quiero acordar el nombre para poder comentarles. Pero básicamente van a tener lenguajes restrictos, lenguajes irrestrictos, distintos tipos de lenguajes de esa forma. Que bueno, los primeros lenguajes que van a hablar, lo que va a hacer, les va a dejar transformar un símbolo en algo más. Por ejemplo, va a decir, bueno, pueden decir X es igual a Y, o puede decir X es igual YZ, o X es igual Y y A minúscula, que van a ver que van a ser distintos, porque unos van a ser variables y otros van a ser solamente símbolos. Estos van a ser los primeros tipos de lenguajes. Después van a conocer otro tipo de lenguajes que le van a dejar poner, por ejemplo, dos letras acá. Van a poder dejar decir AX es igual B y semejante. Les comento esto porque a mí me parece algo muy interesante, muy copado. Quizás ustedes no tanto, lo siento si no lo encuentran así. Y si no lo encuentran copado, lamento decirles que se van a topar con esto en teoría de lenguajes, los que la hagan, que supongo que van a ser la mayoría, que va a ser un montón. ¿En qué se aplica? Hay una cosa que luego van a encontrar que son máquinas de Turing. Que bueno, si no me equivoco, se demuestra que las máquinas de Turing hacen todas las computaciones posibles, o era algo similar. O sea que tipo, todo el poder computacional es una máquina de Turing recontra compleja, y creo que infinita.
pero a fin de cuentas es una forma de decir que un concepto que van a aprender que son máquinas de Turing, máquinas de otros tipos que ahora no recuerdo. Claro, porque tenés máquinas con stack y máquinas de Turing, creo que eran las tres. Y está. Sí, una máquina de Turing puede quedar en bucle, o sea, es más, van a haber muchas máquinas de Turing cuando vayan a estudiar para el examen de teoría de lenguajes, y en particular van a ser muchas máquinas que queden en bucle, porque las primeras máquinas de Turing que hacen, mis primeras máquinas de Turing, ninguna funcionaba bien. Llegué a la clase presencial, no. Yo firmé un viernes, o sea, un viernes firmé mi contrato y el jueves anterior se había cancelado las clases presenciales. Yo no conozco, o sea, las caras de mis alumnos que vi fueron en parciales. Pues parciales presenciales por suerte llegué a dar. Yo llego a facultad y me pongo a chupar los pizarrones de la emoción. Yo extraño facultad más que cualquier cosa. A mí me encantaba ir a facultad y, o sea, ya estamos en la porción de, bueno, monólogo y conversación con el profesor, pero yo iba a facultad y pasaba 8 horas por día en facultad. Cuando no tenía clases, yo iba a facultad y estudiaba allá. Y ahora quedarme en mi casa todo el día es distinto. No está. Con los dedos muy cruzados, mitad del semestre que viene empezamos presencial. Un poco más realista, el año que viene empezamos presencial. Si yo me llego a graduar desde mi casa, me pego un tiro. No, el año que viene no voy a estar dando clases seguramente. O sea, ojalá tenga razón y, o sea, el semestre que viene vamos presencial y, no sé, hago fiestas. Pero seguramente no. O sea, el semestre que viene lo más seguro es que sea o semipresencial o semipresencial, o semipresencial en un formato, o la primera mitad no presencial y la segunda presencial, y semejante. Yo tenía ganas de dar clases presenciales, pero no se dio. Bueno, vamos a dejar por acá. La semana que viene seguramente trabajemos con repasos y consultas, porque tal, la otra semana, el martes de la otra semana va a ser el parcial. Consultas a Leva vamos a estar atendiendo, Juan Pablo, yo, Ezequiel y Eduardo también. Hoy vi que había una, pero aún no la respondí. Yo también soy estudiante y tengo bastante para dar también, se vienen mis parciales, no se olviden, así que está. Nos vemos entonces la semana que viene con la clase de consulta, seguramente. Y bueno, la otra ya es el parcial, así que bueno, empiecen a estudiar, recuerden, prioricen bien entre otras materias. ¿Es el primer parcial este o tienen otro antes? ¿Es el primero? Ah, bueno, los agarramos bastante fresco, entonces no tienen excusa. Si alguno se saca mala nota es culpa suya. Ah, re violento. Bueno, nos vemos.